Vamos a continuar entonces con nuestro estudio, más o menos donde lo dejamos, y tal vez, como van a pasar unos 60, casi 70 años desde lo último que estuvimos hablando hoy respecto de lo que vamos a hablar ahora, quizás un par de palabras al respecto. Hay que recordar entonces, en 1543 es cuando aparece la obra de Copérnico definitivamente publicada. Se cree, Júdica supone que es 1542, el momento en el que sale la obra esta de Ciencia y Religión de Rheticus. Y así durante décadas, hasta 1609, la teoría se enseñó en las universidades sin mayores problemas, siempre con la impronta ficcionalista de Osiander, pero especialmente en las universidades protestantes. Otra vez, eso no quiere decir que medio de reojo, unos como otros, protestantes como católicos, veían a esta teoría con alguna sospecha. En 1609 pasa algo interesante, digamos, o disruptivo, y es que Galileo llega a oídos de Galileo, un astrónomo teórico importante ya, las noticias de la existencia de un anteojo, como se llamaba entonces, que él se construye uno, él mismo, y se construye varios en realidad, prueba y error hasta que más o menos uno andaba, y él es de las primeras personas, quizá la primera persona, que decide utilizar el anteojo más que para mirar al vecino o ver si veía el enemigo, para mirar para arriba. Y él entonces empieza a descubrir ciertas evidencias que no se tenían en cuenta en ese entonces, hasta entonces, y rápidamente, muy entusiasmado, escribe un pequeño libro que, si no lo han leído todavía, los invito a hacerlo, que se llama... Hay varias traducciones, pero la que más se atiene a la original es la Gaceta Celeste, ¿sí? Siderius Nuncius, en latín, donde él no puede ocultar su entusiasmo y dice, estoy viendo algo que yo estoy seguro que nadie vio hasta ahora. Imagínense. Entonces empieza a hablar de la Luna, ¿sí? Empieza a hablar de que la Luna tiene cráteres, que tiene montañas, que tiene ríos, que no es una esfera perfecta, que se parece mucho a la Tierra. Encuentra lunas en Júpiter, ¿sí? Que para la cosmología tolemaica no podrían estar ahí. Hago un paréntesis ahí, la cosmología, esto no es un problema estrictamente para la cosmología tolemaica porque existen modos desde la antigua teoría de dar cuenta de eso, pero manchas en el Sol, en fin, varias cosas bastante disruptivas, pero principalmente una evidencia que es, digamos, respaldatoria de la teoría copernicana y a la vez falsadora de la astronomía antigua, es que Venus presenta fases, ¿sí? Como nuestra Luna tiene fases. O sea que hay un Venus nueva y un Venus llena, cosa que no es posible que suceda geométricamente, digamos, físicamente, desde el sistema tolemaico. Él publica esto y empiezan los problemas ahí, porque entonces ahora es como que no hay forma de evitar pensar que la razón por la cual la teoría copernicana funciona es porque es de verdad, ¿sí? Y entonces llega a oídos de Galileo, un par de años después, en 1613, que un viejo alumno suyo, que ahora se desempeñaba como astrónomo en Pisa y como docente en Pisa, había tenido una cena con la realeza donde estaba, entre otras personas, Cristina de Lorena, que era una duquesa que actuaba como mecenas de Galileo, ¿sí? Y que dice que en una sobremesa se pusieron a hablar de la teoría copernicana y que Cristina dijo que esa teoría iba en contra de lo que decían las Escrituras, esgrimió el texto que estuvimos viendo hoy de Josué, el capítulo 10. Galileo se entera de eso y le manda una carta a Castelli, de la cual sería la primera de 4 cartas sobre este tema, de la cual yo traje bastante texto hoy, no quiero aburrirlos, pero son bastante fuertes. Entonces por ahí me gusta que lo leamos directamente y no que yo lo parafrasee o que dé vueltas, porque él es muy fuerte las cosas que dice, muy potente sus palabras, las palabras que elige. Y bueno, por ahí me salto alguna cosa, si los veo muy aburridos y bostezando, porque no es la intención.
La intención, recuerden, es convencerlos que la filosofía tiene algo que decir en el tema de ciencia y religión. Si nos vamos convencidos de eso y de nada más, de mi parte yo estoy satisfecho, ¿sí? Bien, entonces él escribe 4 cartas al respecto. Una a Castelli, este viejo alumno suyo. 2 a Piero Dini, que es un amigo personal de la curia católica, personal de Galileo. Galileo, saben ustedes, era católico. Y la última que aparece ahí, la última carta, es una carta a la propia Cristina, que es la más larga, por lejos, la carta más larga, la más cuidada, la más famosa, la más estudiada. Y además se conservan algunos apuntes, algunos garabatos, algunos borradores que hizo Galileo justo antes de que lo llevaran a juicio en 1616, por creer en esto, ¿sí? Vamos a ver si les parece, vamos a repasar un poco los contenidos de estas cartas y van a ver que hay muchas coincidencias en espíritu y a veces en letra con lo que sostenía Reticus, ¿sí? Bien, este es Castelli. Hay algo interesante de esto, y es que de esta carta, la carta a Castelli, hay dos versiones. Se conservan 12 cartas, 12 copias. 11 coinciden, pero hay una que no coincide. La que no coincide es la copia que se conserva hasta hoy en la Biblioteca del Vaticano. Las otras 11 sí coinciden palabra por palabra. ¿Qué diferencia hay en el contenido? La única, la que está en el Vaticano, es mucho más insultante, más ofensiva. Usa epítetos, ¿sí? Agraviantes o fuertes, ¿sí? La otra es más tranquila, ¿sí? Más atemperada. Cuando a Galileo le llegan noticias de que la carta que él le había enviado a Castelli, se habían hecho copias que estaban circulando y se decía que esa carta tenía contenido ofensivo, de paso es la carta que se utiliza después en su contra, lo que él dice es que esa carta en realidad fue adulterada por rivales celosos, o quizás alguien sin querer agregó esas palabras que no son de él. Le pide la carta a Castelli y en la carta a Dini, su amigo Piero Dini, la primera de ellas, adjunta lo que para él era la versión de verdad de la carta, la versión atemperada, para que Dini a su vez haga copias y las haga circular. Porque Galileo sabía que todo esto le podía traer problemas serios. Bueno, hay una canción que dice, ¿no? La historia la escriben los que ganan, ¿no? Entonces, como está de moda que los religiosos son los malos y los científicos son los buenos, siempre se dijo que la copia del Vaticano había sido adulterada para facilitar el ataque a Galileo. Y de hecho, si ustedes leen, digamos, libros de historia de la ciencia que fueran escritos antes de 2018, o sea, antes de ayer, les va a aparecer eso. Van a decir que hay 2 copias de la carta de Castelli, si alguno de estas compilaciones abordan el tema, y que la de verdad es la temperada. ¿Qué pasó? En 2018, un estudiante de doctorado en Inglaterra, buscando material, encuentra mal archivado la carta original de Galileo, con la letra de Galileo, que es la versión del Vaticano, tachada y corregida con pluma y letra de Galileo, atemperándola. O sea que Galileo, acá lo encontramos en offside, digamos. ¿Offside se dice acá también? Lo encontramos fuera de juego, ¿no? Y es como que de ahora en adelante hay que reescribir los libros que abordan el tema. Bien, yo acá bueno, aquí está la carta que les digo, una parte de la carta, que se encontró en 2018. Bien, vamos a hablar acerca del contenido de la primera carta. A nuestros fines da igual si tomamos digamos, la ofensiva o la más atemperada, eso no afecta nuestra charla. Así que tomé la que tenía en casa, que es la temperada, la de la historia oficial, ¿ok? Da igual para nosotros.
Dice, estas noticias, cuando se dice estas noticias se refiere a que se enteró de esta charla de sobremesa con Cristina de Lorena y demás, y Castelli, me han dado ocasión para volver a considerar en general algunas cosas acerca de la apelación a las Sagradas Escrituras en las discusiones sobre cuestiones naturales, y algunas otras, en particular, acerca del pasaje de Josué que le fue propuesto como contrario al movimiento de la tierra y a la inmovilidad del sol por la gran duquesa madre. La Sagrada Escritura, dice Galileo, no puede jamás mentir o equivocarse, sino que sus decretos son de una verdad absoluta e inviolable. Tan solo habría añadido que, si bien la Escritura no puede errar, sí podría, no obstante, equivocarse alguno de sus intérpretes y comentaristas, y eso de varios modos, entre los cuales uno gravísimo y muy frecuente consistiría en querer atenerse siempre al significado literal de las palabras, porque de esa forma aparecerían en ellas no solo diversas contradicciones, sino también graves herejías e incluso blasfemias, pues sería necesario atribuir a Dios pies, manos y ojos, el olvido de las cosas pasadas y la ignorancia de las futuras. Todo lo que esté enfatizado es mío, no de la carta, ¿sí? Todo el énfasis es mío. En la Escritura se encuentran muchas proposiciones, las cuales, si tenemos en cuenta el significado literal de las palabras, tienen apariencia distinta de la verdad, pero fueron puestas de esa forma, y esto les sonará reticus, para acomodarse a la incapacidad del pueblo llano. En muchos lugares las Escrituras no solamente pueden, sino que necesariamente requieren explicaciones distintas del significado aparente de las palabras. Las Escrituras, para acomodarse a la comprensión de todos los hombres, dicen muchas cosas, aparentemente y ateniéndonos al significado de las palabras, distintas de la verdad. Y por el contrario, siendo la naturaleza inexorable e inmutable, sin preocuparse para nada que sus ocultas razones y modos de obrar estén o no al alcance de la comprensión de los hombres, por lo que jamás transgrede los límites de las leyes que le son impuestas. Parece que aquello de los efectos naturales que la experiencia sensible nos pone delante de los ojos o en que concluyen las demostraciones necesarias, no puede ser puesto en duda por pasajes de la Escritura que dijesen aparentemente cosas distintas, ya que no toda palabra de la Escritura es tan inequívoca como lo es todo efecto de la naturaleza. Más aún, si por ese solo motivo de acomodarse a la capacidad de pueblos rudos e indisciplinados no se ha abstenido la Escritura de ocultar sus más importantes dogmas, hasta el punto de atribuir al mismo Dios condiciones lejanísimas y contrarias a su esencia. ¿Quién se atrevería a defender con seguridad que ella, al hablar también incidentalmente de la tierra o el sol o de otra cosa creada, quiso mantenerse con todo rigor dentro de los limitados y restringidos significados de las palabras? ¿Se entiende más o menos? ¿Es más o menos claro el texto? O sea, lo que está diciendo es, cuando uno habla, las palabras pueden querer decir muchas cosas, pero que el sol se mueva o no es un hecho, no depende de la opinión. Eso es lo que dice Galileo, lo que está diciendo Galileo, ¿sí? La naturaleza no cambia porque queramos que cambie, pero las palabras por ahí uno lee algo y puede querer decir muchas cosas, y eso como que admite varios significados, mientras que si el sol se mueve o no es un hecho fáctico que no es tan dúctil como sí lo tiene que ver. Como sí lo son, las palabras, el lenguaje. Dice, y sobre todo diciendo de esas criaturas, de los astros, cosas muy alejadas de la finalidad específica de esos libros sagrados. Incluso todas las cosas tales que, dichas y transmitidas lisa y llanamente, habrían dañado más bien la finalidad primaria, haciendo que el pueblo llano se volviese más reacio para persuadirse de los artículos concernientes a la salvación. Más o menos lo que decía Reticus en esto, ¿se ve? O sea, el objetivo otra vez de la Biblia es llevarnos al cielo, o sea, hacernos sabios para salvación y llevar nuestra vista a la adoración a Dios, al Dios creador y no a la naturaleza, no enseñarnos astronomía. Y si los autores bíblicos se hubieran puesto a enseñarnos astronomía, yendo en contra de lo que la gente de la época pensaba, eso hubiera obstaculizado el objetivo principal, porque la gente al dudar, puede decir, ¿cómo que se mueve si no? Nosotros no nos movemos, ¿se entiende? Entonces, esa desconfianza respecto de la naturaleza podría trasladarse al objetivo principal, que son los otros textos que tienen otra vez información para nuestra salvación. En vista de esto, y siendo además manifiesto que dos verdades no pueden jamás contradecirse, es función de los sabios intérpretes esforzarse por encontrar los verdaderos sentidos de los pasajes sagrados, de forma que se revelen, esto es importante porque no estaba esto en Reticus,
acordes con aquellas conclusiones naturales de las cuales la evidencia de los sentidos o las demostraciones necesarias nos hubiesen dado certeza. O sea, esto está yendo un poco más lejos y, si se quiere, es un poco inconsistente. Voy a tratar de explicarlo. ¿Qué es el acomodacionismo, dijimos? Es hablar con el lenguaje natural, con el lenguaje de la gente que me está escuchando. Como acomodar mi discurso, que uno lo podría hacer muy técnico, respecto de la gente que te está escuchando, de tu público. Entonces, eso hace que con el afán de ganar simplicidad pierdas en precisión y busque la precisión en el punto principal, que tiene que ver con la salvación. ¿Sí? Entonces, pero acá hay algo más. Porque cuando uno piensa en el acomodacionismo, uno podría decir, bueno, entonces es irrelevante lo que cualquier teoría científica diga respecto de lo que la Biblia pueda decir al respecto, porque la Biblia solamente se acomoda y yo puedo aceptar una teoría o no aceptarla con independencia de lo que diga la Biblia, porque la Biblia, otra vez, está acomodada para la gente que la escuchaba originalmente, bla, bla, con todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Acá está diciendo algo más, que no estaba en Reticus, y que es un poco inconsistente con la propia posición acomodacionista. Lo que está diciendo Galileo es que lo que sabemos con certeza por la ciencia, o sea, las teorías demostradas, obviamente él está pensando en el copernicanismo, deben hacer al exégeta, deben moverlo a buscar un sentido en las escrituras que sea compatible con esa teoría demostrada. ¿Me explico? Más o menos, ¿sí? O sea, si está demostrado que la Tierra se mueve y el Sol está quieto, eso es una información para el exégeta, que eso en Reticus no estaba. ¿Sí? Es algo nuevo, pero es algo incluso inconsistente si uno tiene en cuenta otra vez la perspectiva acomodacionista. Después, en todo caso, si esto requiere mayor clarificación, me dicen, y trato de hacerlo luego si no me expresé del mejor modo, ¿sí? Continúa. No pudiendo afirmar nosotros con certeza que todos los intérpretes hablen por inspiración divina, noten lo que dice, la Biblia es inspirada por Dios, pero los teólogos no. O sea, las interpretaciones de la Biblia son las equivocadas. Ni la Biblia ni la naturaleza se equivocan, sino nuestra lectura de la Biblia. No pudiendo afirmar nosotros con certeza que todos los intérpretes hablen por inspiración divina, creo que se obraría prudentemente no permitiendo que nadie comprometa pasajes de la Escritura y en cierto modo les obliga a tener que defender como verdaderas algunas conclusiones naturales que más adelante los sentidos pudiesen demostrar lo contrario. Yo creo que la autoridad de las Sagradas Escrituras solamente tuvo la intención de enseñar a los hombres aquellos artículos y proposiciones que, siendo necesarios para la salvación y superando toda reflexión humana, no podían hacerse creíbles por otra ciencia ni por otro medio a no ser por boca del Espíritu Santo. Bueno, salté un poquito. Si los escritores sagrados hubiesen tenido la intención de enseñar al pueblo las disposiciones y movimientos de los cuerpos celestes, no habrían tratado tampoco de ellos. O sea, si me querías enseñar astronomía, bueno, háblame de Júpiter, háblame de... O sea, contame más, ¿sí? Pero evidentemente, como no era el objetivo, por eso no habla mucho al respecto. Bien. Vamos ahora... Esa es la primera carta, la carta Castelli, que armó esto del revuelo este que les estoy contando hace unos pocos años. Vamos entonces a la segunda carta. La segunda carta es a Piero Dini, su amigo, en donde le manda esta carta y le adjunta la carta de verdad, dice Galileo, que ya sabemos que estaba mintiendo para escudarse, ¿sí? Que es la versión moderada de la carta Castelli que recién leímos. Bueno, esto es introductorio, dice, puesto que sé que vuestra señoría, ilustrísima y reverendísima, fue enseguida informada de las reiteradas invectivas que fueron lanzadas desde el púlpito contra la doctrina de Copérnico y sus seguidores, y más aún contra los matemáticos y la matemática misma. Y habiendo llegado no sé cómo copia de una carta que yo escribí el año pasado al padre matemático de Pisa, a propósito de la utilización de las autoridades sagradas en las discusiones naturales y para la explicación del pasaje de Josué, van diciendo de ella y encontrando en la misma, por lo que dicen, muchas herejías. Y todo esto para, bueno, medio que se victimiza él, ¿no? Dice, todo esto es porque me están buscando herirme y demás. Entonces acá él le dice, fíjense, lo comento esto quizás, te mando la carta, hacé copias y repartílas, pero asegúrate de que una de esas copias le llegue a Belarmino. ¿Quién es Belarmino? Belarmino es la cabeza de la Inquisición de la época, del Santo Oficio. O sea, asegúrate que le llegue a esto, ¿sí? al más acusador de los acusadores, ¿sí?
Galileo, hay que decir, Galileo estaba en este círculo, se codeaba siempre con esto, o sea, estaba en una posición encumbrada, pero igual estaba jugando con fuego y él lo sabía. Y por eso esta movida. Bueno, fíjense, dice que hágasela llegar a manos del ilustrísimo cardenal Belarmino, ¿sí? Aquí en estos padres dominicos, etc. Dini le contesta a Galileo, hasta donde sé esa carta no se conserva, y Galileo le manda una segunda carta en respuesta a esta. Dice, entonces acá un poco le cuenta a Dini cuál es su posición otra vez. En cuanto a la cuestión que me plantea, que lo que más que podría decirse sobre el libro de Copérnico sería el colocarle alguna anotación, en el sentido de que su doctrina fue introducida para salvar las apariencias, de la misma forma que otros introdujeron las excéntricas y los epiciclos sin creer después que existiesen en la naturaleza, digo que Copérnico, pareciéndole que el problema de la constitución real era digno de ser indagado, se puso a investigar tal constitución, sabiendo que si una disposición de las partes del universo hipotética y no verdadera podía satisfacer las apariencias, pensando en la astronomía tolemaica, con mayor razón se conseguiría con la constitución verdadera y real, y al mismo tiempo se habría conseguido en filosofía un conocimiento tan excelente cual es el saber de la verdadera disposición de las partes del mundo. En otras palabras, lo que parece que le dice Dini en la carta es: mantengámonos en el ficcionalismo, mantengámonos como que esta es una teoría para salvar las apariencias, para salvar la información que tenemos, pero no que nos la creemos, que es de verdad. ¿Y qué dice Galileo? No, porque lo que quiere, o sea, el punto de Copérnico, que esta es una teoría que mapea la naturaleza, ¿sí? Algo parecido hubiera dicho Reticus. Y fíjense lo que dice: el querer persuadir que Copérnico no creyese verdadero el movimiento de la Tierra, a mi modo de ver, no podría afirmarse sino tal vez por quien no le haya leído. O sea, solamente alguien que no ha leído el libro puede decir que Copérnico es ficcionalista. En cuanto a Copérnico, a mi modo de ver, no puede ser corregido. O se le condena del todo o se le deja tal como está. Yo me las he ingeniado para mostrarlo en una carta mía y la habría enviado a vuestra señoría reverendísima, o sea, a Cristina, si a mis tantas y tan graves indisposiciones, bueno, estoy enfermo, bla, bla, ¿no? Dice él. Entonces dice, cuando se trata de concordar pasajes sagrados con doctrinas naturales nuevas y nada comunes, es necesario tener completo conocimiento de tales doctrinas, no pudiéndose afinar dos cuerdas conjuntamente oyendo una sola. ¿Sí? Está hablando de ciencia y religión acá. Hablemos muy brevemente de la carta de Cristina, que otra vez invito a todos a leerla. Y es una carta extensa. Acá traje 2 o 3 cositas, porque no hace más que, ni menos, que desarrollar más o menos la misma idea que estamos diciendo y que ya estaban en la carta de Castelli originalmente, ¿sí? Esta carta fue, no está claro que la fecha, o sea, fue en 1615 seguro, pero no sabemos exactamente la fecha. Fue publicada por primera vez, como dice ahí, en 1636. Yo descubrí hace pocos años, como bien sabe Vuestra Alteza Serenísima, muchos pormenores del cielo. Está hablando del texto de la Gaceta Sideral, que ahí tiene el frontispicio del libro que comenté al comienzo. Estos pormenores del cielo que habían permanecido invisibles hasta esta época, los cuales tanto por la novedad como por algunas consecuencias que de ellos se derivan, contrarias a algunas proposiciones naturales comúnmente admitidas por las escuelas filosóficas, me supusieron la enemistad de un no pequeño número de tales profesores. Casi como si yo, con mis propias manos, hubiese colocado tales cosas en el cielo para enturbiar la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Como diciendo, es como si yo hubiera inventado las lunas de Júpiter. ¿Sí? No me las inventé yo, las encontré yo, las vi yo, pero no me las inventé yo. Y me tratan como si yo lo hubiera puesto yo en el cielo. ¿Sí? Los sentidos mismos, si hubiesen querido mirarlas con atención, les habrían permitido estar seguros de su existencia. Porque esto es algo importante. En la Gaceta Sideral, él está entusiasmado todo el tiempo. Uno no puede, o sea, uno como lector se pone en el lugar y uno se entusiasma también. Porque él dice, yo invito a todos a que vean lo que yo he visto. ¿Sí? Y él, de paso entre paréntesis, ¿no? Él va 4 veces a Roma, 2 veces obligado. En uno de esos viajes él se lleva el telescopio. Vean, hay lunas en Júpiter. Vean, Venus tiene
tiene fases. Y mucha gente se negó a mirar. ¿Por qué? Porque empezaron a dudar del aparato. Porque yo ya sé que no hay lunas en Júpiter. Si el aparato me muestra que hay lunas en Júpiter, no tiene sentido que miren el aparato. ¿Se ve? Entonces, dice, los sentidos mismos, si hubiesen querido mirarlas con atención, les habrían permitido estar seguros de su existencia. Y por esto publicaron escritos, y entonces esto es el punto, publicaron escritos contra él, sembrados de testimonio de las Escrituras, sacados de pasajes no bien entendidos por ellos y lejos del fin por el cual fueron aducidos. Miren, esto es muy fuerte. Si para suprimir al mundo de esto, para suprimir del mundo esta opinión y doctrina, bastase con cerrar la boca a uno solo, si quieren cerrarme la boca a mí, es facilísimo eso. Pero las cosas son de muy distinta forma. Sería necesario prohibir no solo el libro de Copérnico y los escritos de sus seguidores, sino que sería necesario prohibir por completo toda la ciencia de la astronomía e incluso más, prohibir a los hombres mirar al cielo. Nadie duda de que el sumo pontífice tiene siempre la absoluta potestad de admitirlas o de condenarlas, pero no está ya en poder de criatura alguna, ni el Papa, el hacer que sean verdaderas o falsas, contrariamente a como ellas son por su propia naturaleza y de facto. ¿Se entiende? O sea, lo que dice él es, ustedes pueden prohibir lo que quieran, el Papa puede hacer lo que quiera, puede censurarme, pero eso no cambia lo que pasa ahí arriba. ¿Sí? Y en realidad no van a poder, o sea, no es que tienen que hacer más que callarme a mí, tienen que prohibir al mundo que mire para arriba. Parece, pues, que sea mejor consejo el asegurarse antes de la necesaria e inmutable verdad del hecho sobre la que nadie tiene poder. Bien, entonces, el motivo, pues, que ellos aducen para condenar la teoría del movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol es que leyéndose en las Sagradas Escrituras en muchos pasajes que el Sol se mueve y que la Tierra está quieta, no pudiendo jamás la Escritura mentir o equivocarse, necesariamente se sigue que es errónea y condenable la proposición de quien quiera afirmar que el Sol es por sí mismo inmóvil y móvil la Tierra. Otra vez, él insiste con el tema del acomodacionismo y demás, pero un punto que él va a subrayar es lo siguiente, y es un poco lo que comentábamos antes cuando veíamos lo de la carta Castelli, es, cuando yo voy a hablar de la naturaleza, ¿a quién le pregunto? ¿A las Escrituras o a la ciencia? Entonces, otra vez, como las Escrituras son palabras y las palabras admiten muchos significados, es necesario que la ciencia diga lo que tenga que decir de la naturaleza. Y si llegamos a conclusiones que son demostradas, dice Galileo, todo esto por supuesto es discutible, yo estoy contando lo que dice Galileo, ¿ok? Si no estoy tomando partido, pero sí para que nos haga pensar. Lo que dice Galileo es, si yo llego a conclusiones que son demostradas del ámbito de la física, yo con eso tengo que mandarle la información al exégeta para que no le haga decir a la Escritura cosas que vayan en contra con lo que yo ya sé a partir de la física que es cierto. Más que eso, no meramente tiene que ver con concordancia, sino que en algún sentido él anima a que se encuentre la teoría demostrada en el texto, que es algo que Reticus nunca dijo, nunca llegó tan lejos. Entonces, pero no quiero por esto inferir, dice, o sea, las Escrituras, para acomodarse a las posibilidades de comprensión de la mayoría, dicen aparentemente, y si nos atenemos al significado literal de las palabras, muchas cosas distintas de la verdad. Y no todo dicho de la Escritura está ligado a obligaciones tan severas como lo está todo efecto de la naturaleza. Pero no quiero por esto inferir que no deba tenerse la máxima consideración de los pasajes de las Sagradas Escrituras. Al contrario, cuando hayamos obtenido certeza de algunas conclusiones naturales, debemos servirnos de ellas como medios muy oportunos para la verdadera explicación de esas Escrituras. Un poco lo que estábamos diciendo. Y para la búsqueda de aquellos sentidos que en ellas necesariamente se contienen como certísimas y concordes con las verdades demostradas. O sea, hay un cierto, del acomodacionismo va a un cierto concordismo el Galileo, lo cual no es del todo consistente. Yo aquí diré aquello que oí a una persona eclesiástica de muy elevado rango. Esto es, que la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Voy a hacer un paréntesis acá antes de ver el último comentario de Galileo. ¿Sí? Ya vimos las 4 cartas, nos falta el comentario nada más, que es breve. ¿Sí? No quiero otra vez aburrirlos. Pero para eso quiero que entiendan por qué él escribe ese comentario, porque ya se la veía venir que se la veía venir mal. Un amigo de él, Paolo Foscarini, también un padre, digamos, de la Iglesia Católica, escribió un artículo
a favor del copernicanismo. Y esto llegó a oídos del amigo ya mencionado Roberto Bellarmino, el de la Santa Inquisición. Y siempre estamos hablando acá de gente bastante encumbrada, no eran, digamos, curas así de iglesia, sino gente como, con cierto poder y ligado a gente de poder. Entonces Bellarmino le escribe una carta a Foscarini como tratando de evitar que se meta en problemas. Y le dice Bellarmino: digo que me parece que vuestra paternidad y el señor Galileo, acá lo menciona Galileo, pero la carta no es para Galileo, la carta es para Foscarini. Digo que me parece que usted y el señor Galileo obran prudentemente al contentarse con hablar hipotéticamente y no absolutamente. O sea, le está haciendo el favor, ¿se entiende? Claro, como ustedes dicen, hipotética, no está diciendo nada hipotéticamente, lo están diciendo de verdad, ¿sí? Le dice: digo que me parece que es prudente que se contenten con hablar hipotéticamente y no absolutamente, como yo siempre he creído que habla Copérnico, dice Bellarmino. Pues decir que supuesto que la Tierra se mueve y que el Sol está inmóvil, se salvan mejor todas las apariencias que suponiendo las excéntricas y los epiciclos, está muy bien dicho y no supone peligro alguno, y esto le basta al matemático. Pero, querer afirmar que el Sol está ubicado realmente en el centro del mundo y solo gira sobre sí mismo sin correr de oriente a occidente, y que la Tierra está en el tercer cielo y gira con suma velocidad en torno al Sol, es cosa que encierra el peligro no solo de irritar a todos los filósofos y teólogos escolásticos, sino también de dañar a la santa fe al hacer falsas las Sagradas Escrituras. Esto también es interesante porque es como que Bellarmino, es como que no tiene, al menos en el discurso, como que no cierra las puertas. Fíjense lo que dice además en esa misma carta. Si hubiera una prueba real de que el Sol está en el centro del universo, de que la Tierra está en la tercera esfera y que el Sol no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra lo hace en torno al Sol, entonces, dice él, deberíamos pensar con gran reflexión, o sea, entonces haríamos lo que dice Galileo que hay que hacer. Entonces deberíamos pensar con gran reflexión para explicar los pasajes de las Escrituras que aparecen enseñar lo contrario, y deberíamos más bien decir que no las entendimos más que declarar falsa una opinión que se ha probado que es verdad. Sin embargo, no creo que tal prueba exista, puesto que no me ha sido mostrada. Bien, voy a terminar esta parte de la presentación, media por ahí un poco tediosa, pero no encontré atajos porque quería que ustedes tengan acceso, más que a mis comentarios, a las palabras de Galileo. Y entonces lo que él escribe conociendo esta carta. Esta parece que es una carta que él preparó para el propio Bellarmino, pero que nunca envió, ¿sí? Pero que se conserva. El movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol no puede nunca ir contra la fe de las Sagradas Escrituras. Verdaderamente tal doctrina está demostrada por filósofos, astrónomos y matemáticos como un hecho real mediante experiencias sensibles. Si algunos pasajes de las Escrituras pareciesen afirmar lo contrario, debemos decir que tal cosa es debido a la incapacidad de nuestro entendimiento, que no ha sido capaz de describir el verdadero sentido de la Escritura en esos casos concretos, y esta es doctrina común y justa, no pudiendo una verdad ir en contra otra verdad. Para asegurarnos de su falsedad, nos preguntamos por dónde se debe comenzar, otra vez, si por la autoridad de la Escritura o más bien por la refutación de las demostraciones y experiencias de los filósofos y de los astrónomos. Respondo que se debe comenzar por lo más seguro y alejado de producir escándalo. Y esto equivale a comenzar por las razones matemáticas y naturales. O sea, cuando voy a la naturaleza, voy a teorizar a partir de la astronomía, no de las Escrituras. Si la Tierra de facto se mueve, no podremos cambiar la naturaleza y hacer que no se mueva, pero sí podemos fácilmente evitar la contradicción con la Escritura, simplemente confesando no haber descubierto su verdadero sentido. Por tanto, el camino seguro para no equivocarnos es el de comenzar por las investigaciones astronómicas y naturales y no por las bíblicas, concluye Galileo. Bueno, termino con el decreto, o sea, con la condena en 1616. En realidad, condena de que a Galileo le mandaron una cartita diciéndole cuidado. No, o sea, no tuvo mayores consecuencias en este primer juicio. Sí lo va a tener en los años 30 con el segundo juicio. ¿Qué es lo que se resuelve? Esto otra vez, literalmente es lo que dice la Inquisición, o sea, la resolución de la Inquisición.
Llegó a conocimiento, o parte de ella en realidad, llegó a conocimiento de esta sagrada congregación que aquella falsa doctrina pitagórica contraria totalmente a la Divina Escritura sobre el movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol, que enseña Nicolás Copérnico en su libro, y Diego de Zúñiga en su comentario sobre Job, que es un texto que cita Galileo, ya había sido divulgada y aceptada por muchos. Lo mismo que puede ver a partir de cierta carta impresa de un padre carmelita, cuyo título es Carta del reverendo padre carmelita, maestro Pablo Antonio Foscarini, sobre la opinión de los pitagóricos y de Copérnico acerca del movimiento de la Tierra y de la inmovilidad del Sol y el nuevo sistema pitagórico del mundo. Nápoles, editado por Lázaro Scottigio, 1615. En este el citado padre se esfuerza en demostrar que la doctrina antes mencionada sobre la inmovilidad del Sol en el centro del mundo y el movimiento de la Tierra está de acuerdo con la verdad y no es contraria a la Sagrada Escritura. Por ello, la Sagrada Congregación ha decretado que las citadas sobre la revolución de las orbes celestes de Nicolás Copérnico y el comentario de Job de Diego Zúñiga han de ser suspendidas mientras se corrigen. O sea, que no se prohíben en realidad, sino que se las saca de circulación y se las proponen para que se las revise, para luego que sean publicadas con las correcciones de turno. Pero el libro del padre carmelita Pablo Antonio Foscarini, ese sí, ha de ser totalmente prohibido y condenado. El resto de los libros que enseñan similares doctrinas han de ser prohibidos. La Sagrada Congregación, por el presente decreto, suspende, condena y prohíbe todos respectivamente. ¿Sí? Entonces este es el primer capítulo de juicio a Galileo por este tema. Y entonces vamos a meternos... Primero voy a dar lo que había prometido, que es la exégesis que hace, o la interpretación que hace Galileo del texto de Josué. O sea, lo mismo que hizo Reticus, ahora de la pluma de Galileo. Y fíjense que las razones por las cuales se opone al literalismo son distintas. Otra vez, si hay algo que requiera mayor clarificación, lo hacemos luego en el diálogo, ¿sí? Ahora, acompáñenme por favor en la lectura. Dice Galileo, esto está en la carta Cristina, pero también está de un modo distinto y no tan cuidado en la carta Castelli. Falta finalmente por considerar cuán verdadero es que el pasaje de Josué se puede aceptar sin cambiar el significado literal de las palabras y cómo puede ser que, obedeciendo el sol al mandato de Josué, que fue que se parase, pudiese seguirse de esto que el día se prolongase por mucho tiempo. Tal cosa, en vista de los movimientos celestes que tienen lugar conforme a la constitución tolemaica, o sea, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Dice, bueno, vamos a tomar el texto literalmente, vamos más o menos lo que hizo Reticus, y vamos a ver a dónde nos lleva, y van a ver que nadie está dispuesto a aceptarlo. ¿Sí? Pero es distinto el razonamiento. Él se va a parar aquí, es un poquito más técnica la razón de Galileo. Él se va a parar aquí en la astronomía tolemaica, la astronomía aristotélica. Entonces va a decir, en vista de los movimientos celestes que tienen lugar conforme a la constitución tolemaica, no puede en modo alguno suceder porque efectuándose el movimiento del Sol por la eclíptica según el orden de los signos del zodíaco, el cual es de occidente a oriente, lo que hablamos hoy a la mañana, esto es, en sentido contrario al movimiento del primer motor, que es el de las estrellas fijas, que es de oriente a occidente, y que es el que produce el día y la noche, es claro que cesando el Sol en su verdadero y propio movimiento, el día se haría más corto y no más largo, y que por el contrario, el modo de alargar el día sería el acelerar el movimiento del Sol. O sea, no decirle detente en Gabaón, sino acelerar en Gabaón, para que se mantenga en el mismo lugar. Así pues, para hacer que el Sol permaneciese sobre el horizonte durante un cierto tiempo en un mismo lugar, sin declinar hacia occidente, convendría acelerar su movimiento tanto que se asemejase al del primer motor, que equivaldría a acelerarlo alrededor de 300 veces más de lo habitual en él. Si pues Josué hubiese tenido la intención de que sus palabras fuesen tomadas en su literal y exactísimo significado, habría dicho al Sol que acelere su movimiento, tanto que el arrastre del primer motor no le llevase hacia el ocaso. Pero dado que sus palabras eran oídas por gentes que tal vez no tenían otro conocimiento de los movimientos celestes que de este máximo y comunísimo de levante a poniente, acomodándose a su capacidad, otra vez el énfasis es mío, y no teniendo intención de enseñarles la constitución de las esferas, sino solo que comprendieran la grandeza del milagro realizada con la prolongación del día, les habló conforme a su entendimiento.
Más aún, que la intención del mismo Josué fue que separase todo el sistema de las esferas celestes, se comprende por el mandato hecho también a la luna, a pesar de que ésta nada tuviese que hacer en la prolongación del día. Y bajo la orden dada a la luna deben entenderse los orbes de los otros planetas, silenciados en este lugar como en todo el resto de las Sagradas Escrituras, cuya intención no ha sido nunca la de enseñarnos astronomía. Me parece, pues, si no me engaño, que bastante claramente se percibe que, puesto el sistema ptolemaico, es necesario interpretar las palabras con algún sentido distinto de su significado literal. Bien, entonces, terminada esta parte, vamos entonces a tratar de elucidar la discusión filosófica que está detrás de todo esto. No tengo mucho tiempo para ser respetuoso con el tiempo acordado. Voy a ir un poquito rápido. En todo caso, después en la discusión lo retomamos si es necesario. Para Galileo, lo que Galileo está diciendo es que la ciencia, en particular en este caso, ha encontrado una teoría que ha sido demostrada. Y que por lo tanto es un hecho que la teología tiene que enfrentar. ¿Sí? Guste o no, tenés que enfrentarlo. El fusible de cambio, por supuesto, es la interpretación bíblica. Más o menos yo creo que se puede reconstruir, puedo estar equivocado, pero tan alejado creo que no estoy, de que más o menos uno puede reconstruir este razonamiento de este modo. Supuestos: 1. La ciencia alcanza verdades sobre la naturaleza. 2. Los textos inspirados admiten múltiples interpretaciones. 3. La Biblia fue escrita por razones salvíficas, no de ciencia. 4. Dios es autor de la naturaleza y de la Biblia. Podemos concluir. Por 4, que la ciencia no puede contradecir a la Biblia. Por 1 al 3, debemos descartar las interpretaciones que van contra lo que sabemos por la ciencia acerca de la naturaleza. Por también, de 1 al 3, el exégeta no debe juzgar sobre teorías científicas, pero también por 1 al 3, la ciencia sí que puede juzgar entre distintas exégesis de los textos que lidian con el mundo natural. Y la propuesta de Galileo es que la aplicación de este enfoque sea irrestricta. Aquí está explicitado la inversión de la jerarquía de las disciplinas, tan cara a la así llamada revolución copernicana. O sea, hasta estos eventos, la teología decía qué teorías podíamos aceptar y cuáles no. Ahora es al revés. Son nuestras teorías científicas bien demostradas las que pasan la zaranda respecto de las interpretaciones bíblicas que hemos de aceptar o no. Exactamente al revés. Voy a cuestionar esto. Voy a decirlo más atemperadamente. Voy a problematizar esto. Si podemos estar tan seguros de que la ciencia alcanza verdades sobre la naturaleza. ¿Cómo es que sabemos que la ciencia alcanza verdades sobre la naturaleza? Y entonces la respuesta usual es por el encuentro de abrumadora evidencia favorable a la teoría. ¿Sí? O sea, podemos saber que una teoría es verdad. Esto es bastante común encontrar en libros escritos por científicos, cuando hay una abrumadora evidencia que favorece a la teoría. Bueno, hay distintos tipos de realismo, no quiero tampoco empantanarme con esto, pero sí quiero detenerme en algo que mencioné al pasar hoy a la mañana. El argumento de la verdad de las teorías suele aparecer como una inferencia a la mejor explicación. El realismo científico es la mejor explicación para el innegable éxito de la ciencia. Y otra vez, como decíamos hoy, el éxito de la ciencia sería un milagro si la ciencia no fuera verdadera. ¿Se entiende? O sea, si mi teoría me lleva a la luna, yo te puedo explicar, dice el realista, por qué te llevó a la luna, porque la teoría es verdadera. Y si no, ¿cómo es que llegaste a la luna si la teoría no es verdadera? Sería un milagro que llegues a la luna siguiendo una teoría que es falsa. Ese es el argumento realista. El realista tiene una explicación para el éxito de la cual el escéptico carece. Sería un milagro que una teoría tenga éxito y fuera falsa. Otra forma de pensarlo es el término de probabilidad condicional. O sea, la probabilidad de que una teoría sea exitosa, dada la verdad de la teoría, es mayor a la probabilidad de que la teoría sea exitosa, dado que la teoría sea falsa. O sea, acá estamos dando como supuesto que sabemos lo que decimos cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de teoría y cuando hablamos de explicación. Estamos suponiendo que todos nos entendemos. Todo esto es un capítulo en filosofía de la ciencia. Se podría hacer un curso entero de cada una de estas cosas. De explicación, de teoría, de verdad y demás. Suponiendo que entendimos, esta es la idea de los realistas. ¿Sí?
La posición galileana es realista y también es el realismo lo que por defecto supone la mayoría de los científicos y también teólogos involucrados en el tema ciencia y religión. Ahora, hay al menos cuatro digamos, desarrollos, como dice ahí, que cuestionan esta relación entre ciencia y verdad. Se podría hablar de las cuatro, por supuesto. Hablemos de la última. El tema de que existen teorías en la historia de la ciencia que hoy consideramos falsas y sin embargo sabemos de ellas porque fueron exitosas. ¿Sí? O sea que el éxito de la teoría no es incompatible con su falsedad. Lo cual todavía hay que explicar cómo es que teorías falsas son exitosas. ¿Está bien? Bueno, está bien. Ese será un capítulo que habrá que... Porque, otra vez, el realista tiene una explicación para eso. Si yo digo que una teoría exitosa es falsa, ahora tengo que explicar, está sobre mis hombros, digamos, la mochila de explicar cómo es que consiguió ese éxito. Y otra idea que aparece en un texto de 1980 de Larry Laudam, que dice lo siguiente, dice, dado que la mayoría de las teorías exitosas del pasado hoy las consideramos falsas, es probable que todas las teorías exitosas que hoy defendemos sean también falsas. Se llama metainducción pesimista. ¿Sí? Ok, todo esto que estamos haciendo, todo este rollo, es hacer filosofía de la ciencia. Y acuérdense que el objetivo de esta charla era convencerlos de que la filosofía tiene que decir algo que decir en este diálogo entre ciencia y religión. No hay ninguna teoría científica, ninguna corriente teológica que se ocupe de esto. Esto es filosofía de la ciencia, pero calza justo en el diálogo ciencia y religión, al menos en esto que estamos charlando aquí. Entonces, como conclusiones generales, en vez del diálogo entre ciencia y religión, podríamos hablar de un triálogo, o si ya que metimos a la historia de las ciencias, un tetrálogo o algo así. La relevancia del enfoque galileano para el diálogo entre ciencia y religión es innegable. Al respecto, conviene recordar que afirmar que la verdad de las teorías aceptadas actualmente por la comunidad científica meramente por su éxito empírico es una perspectiva realista ingenua. Vamos a avanzar con esto. Cada vez que los científicos o los teólogos asumen una posición realista o no realista, deben ser conscientes de que están dejando de hacer ciencia, están dejando de hacer teología y están actuando como filósofos. ¿Sí? Y esto es importante porque tácitamente estás haciendo filosofía. Y si vos decís, no, yo con la filosofía no me meto, estás haciendo la filosofía más peligrosa, porque estás haciendo filosofía sin asumir la responsabilidad de estar haciendo filosofía. ¿Sí? Como escribiera Tom Settle, soy un realista. El realismo, por supuesto, es una hipótesis metafísica que podría ser falsa. Es una opción obvia a adoptar, tan obvia que la mayoría de la gente no se da cuenta de que está tomando una posición en un tópico ardientemente disputado en filosofía. A causa de la moda contra la metafísica, una presente al menos entre los científicos, es importante subrayar que el realismo es una creencia metafísica y no científica. Uno no puede decidir a favor o en contra del realismo en base a lo que podríamos llamar fundamentos científicos. Por lo anterior, científicos y teólogos deberían dar la bienvenida a los filósofos al diálogo, en especial cuando sucede que ellos ya están hablando implícitamente, al menos en términos filosóficos. Bueno, esto era lo que tenía planeado para comentar. Yo siempre he tratado de intentar que mi fe sea razonable, no que sea la razón, pero que sea razonable, hasta cierto punto. Ahora bien, a mí me preocupa que muchos textos bíblicos, no solamente este de Josué, sino otros, que damos por mucho más seguros, como la resurrección de Jesús, que ahora voy a hablar, o diré algo. Cuando no se pueden explicar por la ciencia, pues entonces se recurra a esto, está escrito así, es una manera de decirlo. Crisóstomo sacó el principio de la condescendencia, es una manera que tiene Dios de adaptarse al lenguaje humano, pero ojo, eso
tienes que interpretarlo correctamente porque, claro, va en contra de esto. Bien, es evidente que la exégesis también está para eso y hay explicaciones que se tienen que dar. Los católicos eso lo han resuelto en parte, en muchos textos de la Biblia, con lo que ellos llaman los géneros literarios. No, esto dice esto, pero claro, está escrito de una manera que tú en realidad tienes que entender que es otra, ¿no? Y eso lo aplican a la creación y en general a todo aquello que no se puede explicar de manera científica. La resurrección, por ejemplo, basándose ellos en un principio del método histórico crítico, que es la analogía, dicen, oye, mira, observa, ¿tú ves cuando una persona se muere de verdad? Obsérvalo. ¿Lo has observado? Sí. ¿Verdad que no vuelve a vivir? Pues oye, es muy probable que Jesús no volviera a vivir. Porque lo que ves te dice que no es así. Entonces, cuando tú oyes resurrección, tendrás que a lo mejor interpretar otra cosa. Entonces, yo a dónde voy, con el texto de Josué y de otros, es que la naturaleza tiene unas reglas. Ojo, que no están todas descubiertas, ¿eh? A lo largo del tiempo se han descubierto muchas otras. Por ejemplo, si yo hace 500 años hubiera dicho que un artefacto de varios miles de kilos se pudiera mantener en el aire, me hubieran puesto en la hoguera, porque la ley de la gravedad te dice que te vas para abajo. Pero claro, hay otras leyes que son también físicas, como la de la propulsión, etcétera, etcétera, que han aparecido después. Y claro, para mí el problema es que el hombre, con los datos de la ciencia que tiene ahora, quiere interpretar las leyes naturales de Dios de toda la historia, de todo el cosmos y de toda la vida. Y francamente, yo quiero dejar un hueco en mi fe también para creer en los milagros. Y evidentemente Josué no se puede explicar de manera científica. Y la resurrección tampoco, de manera científica tampoco. Pero yo prefiero, en mi modesta opinión, pues centrarme en Hebreos y decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay algo que yo no entiendo ahora, pero que intuyo que Dios tiene en su manera, en su naturaleza, reglas que nosotros no conocemos y que pueden ser correctas y que podrían explicar eso. Yo no sé, yo el otro día estaba leyendo y en una ciudad al norte de Noruega, viendo las puestas de sol, y dice, en los próximos días aquí no se pone el sol. Claro, eso lo entendemos, por la situación geográfica, Gabaón no es el norte de Noruega. Pero no sé, hay cosas que a mí me gustaría dejarle margen al Señor para que el milagro pueda tener cabida. Es un comentario sin importancia, ¿eh? Hago una reacción a lo que decía. Galileo no es que no sostenga que no hubo un milagro en Gabaón, en esa batalla. Hay un milagro, solo que no es ese que dicen ellos, porque algo se detuvo. Él dice que el movimiento del sol se detuvo. O sea, y eso es milagroso también. Él no está negando el milagro, está diciendo no hay que leerlo literalmente, porque si lo lee literalmente eso no puede ser el milagro dado lo que sabemos por la física. No niega en ningún sentido el milagro. Una segunda cosa. Si hay algo que la ciencia no puede considerar, él se basa, como Reticus se basa y mucho en San Agustín. No hay ningún problema, o sea, se acepta lo que dice la Biblia y punto. El problema es acá cuando la Biblia dice cosas que el conocimiento científico puede alcanzar, como en este caso en particular. Pero en los casos que no, por ejemplo, claro, como usted bien dice, los muertos no resucitan, qué sé yo, las vírgenes no quedan embarazadas, etcétera, ¿no? Él no tiene ningún problema con eso. Galileo, quiero decir, ¿no? No es ese... Porque el punto... si hubiera forma de que haya dejado evidencias empíricas, restos, huellas empíricas, algunos eventos milagrosos que están relatados en la Biblia,
eso podrá ser juzgado con estos anteojos, dirá Galileo. Pero, por ejemplo, los ejemplos que acaba de mencionar usted, él está tan convencido de eso como un milagro como nosotros. Pero sí quiero aclarar que para Galileo sigue habiendo un milagro en eso que relata Josué, solo que es distinto del modo en que se estaba interpretando, nada más. Gracias por la presentación. Y de verdad, el cambio de paradigma fue que ahora la ciencia es la que juzga, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo acomodamos la idea de objetividad en los dos lados, ¿no? Porque por un lado, en el pasado decía que la Iglesia tiene la objetividad porque está inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Y Galileo en esto va contra la Iglesia Católica y se ve en su carta que contesta hasta la posibilidad de que Papa pueda decidir la verdad, ¿no? Él puede decir otra cosa, pero no la verdad, ¿no? Y en esto estamos de acuerdo como protestantes. Pero en el mismo tiempo, si aceptamos la propuesta de él, que hoy día es el paradigma, ¿no?, de que la ciencia es objetiva, la pregunta es, ¿cuál objetiva es la ciencia en interpretar la realidad? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Un poco la idea de problematizar justamente el realismo apunta en esa dirección. O sea que, así como hoy decimos que tenemos seguridad respecto de ciertas teorías, antes también teníamos esos que defendían las teorías que consideramos falsas, con el mismo ardor, con la misma vehemencia, con el mismo, si se quiere, dogmatismo, con lo que fuera, con el mismo entusiasmo, se defendían esas propias teorías. Y un poco la historia de la ciencia tiene algo que enseñarnos respecto de eso, respecto de, tranquilo con eso de decir que son verdad definitiva y demás. Lo cual no quiere decir que no sea cierto que no da igual, que hay teorías que tienen mucha evidencia empírica a favor respecto de otras que no la tienen. Entonces parece como que podemos estar más seguros de unas respecto de otras. Pero como lo menciona Galileo, esa demostración definitiva, esa prueba definitiva, no, yo creo que ni siquiera el más, ni el filósofo realista más optimista lo diría en esos términos. Sí, peca de ingenuo. Incluso no tuve tiempo yo acá de incluirlo, pero en la carta Cristina se hacen unos tiros en el pie, ¿no? Porque dice, nosotros sabemos que en realidad entre la Tierra y el Sol hay aire, y eso también está demostrado, ¿se entiende? O sea, habla de cuestión con esas mismas seguridades de que la Tierra que la Tierra se mueve y que el Sol está inmóvil, habla de cosas que hoy consideramos falsas. Entonces, esos son como tiro en el pie respecto de sus confianzas en el realismo. Otra vez, no es mi intención con esto defender lo que hicieron Rheticus y Galileo de manera irrestricta, solamente convencerlos de que la filosofía tiene algo que decir en el diálogo de ciencia y religión. Una duda. En el caso del segundo juicio a Galileo, que él sigue con su idea, a pesar de la Inquisición que lo arresta de domiciliario. La última frase que se le atribuye, que puede ser que no sea, pero pur si muove, es que me da igual lo que digáis. Entonces, a veces es difícil saber si soy tan cabezota, tenga razón o no tenga razón, y que voy a pelearme con esto, y que se callen, pero yo seguiré. Y no sé hasta qué punto o cuál es el criterio de esta línea, no saber si soy Inquisición o si soy hereje en una toma de posición. ¿Hasta qué punto puedo ir contra el mundo y digan lo que digan? ¿Hasta qué punto puedo tener esa seguridad de pur si mueve si no va a afectar otras cosas de mi mundo que me rodea? Correcto. Y además, un poco sobre tu comentario, fíjate la cita esa que incluimos ahí de Albert Camus. Hay verdades que no valen la hoguera, o sea, cuando él tuvo que negarla, no, si yo nunca quise decir eso, o sea, ¿me explico? Pero él sabía que eso se mueve, o sea, él tenía esa convicción, no es que lo convencieron por la fuerza de eso, por supuesto, sus escritos perduraron y él lo sabía y demás. Y dice, bueno, se tuvo que bancar, como vos decís, la prisión domiciliaria hasta que se murió, ¿no? También, está el tema de... No es mi intención defender el oscurantismo en ningún sentido genuino, pero también es cierto que hay que ser hábiles como serpientes, dice la Biblia también, ¿no? Y él se movió de un modo que no estaba a la altura de su inteligencia en otros aspectos, desde el punto de vista político. Porque si vos escribís... Porque él para escudarse escribe los últimos libros en forma de diálogo.
vez de afirmar, pone en boca de uno, en una novela, entonces pone los distintos sistemas del mundo en boca de los personajes. Pero si vos, al que defiende el sistema oficial, el sistema tolemaico, le ponés Simplicio y los argumentos que das van acorde a ese nombre y te estás jugando con fuego, él se envalentona porque justamente Barberini, cuando Barberini es nombrado Papa, Urbano VIII, él era amigo de Galileo personal. Entonces él como que se envalentona y después de años de silencio se pone a escribir estos diálogos. Y bueno, y pasó lo que pasó, como vos recordás. Bueno, primero darte las gracias, Daniel, por presentar un tema tan denso de una manera tan amena. A mí particularmente hace años que la filosofía me ayuda como herramienta. Yo creo que es útil, pero también veo que en la Iglesia le tenemos miedo, pero sin filosofía es imposible construir religión ni construir ciencia. Hace unos años un compañero hizo una tesis doctoral basada en los conceptos de otro autor que hablaba de lo real y de lo que es real y de lo que es verdad, ¿no? Yo miro una noche estrellada y es real, la estoy viendo, pero no sé si es verdad, no sé si esas estrellas todavía están vivas o la luz que me llegó, pues bueno. Cuando la aplicas en teología puede darte un poco de miedo porque puede ofrecer inseguridad, pero por otro lado nos da mucha prudencia. A mí me parece que lo que has presentado hoy es muy útil para la fe, para aplicarlo desde el lado de la ciencia o desde el lado de la fe. No podemos ser tan taxativos a veces, incluso si habláramos pues, de la propia divinidad, ¿no? Sobre todo en estos años que circulan tantas corrientes acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo digo, bueno, cuando vayamos al cielo, pues ya veremos lo que hay allí, ¿no? Entre tanto, ser tan absoluto en una cosa así es pretender ser Dios. Pero la filosofía creo que aporta un punto interesantísimo. Por mi parte, muchísimas gracias. Creo que ha sido fenomenal. Muchas gracias, Daniel. Me ha gustado mucho eso que comentabas. Creo que le has llamado inducción... metainducción pesimista, que nos dice que aunque una teoría sea exitosa, no necesariamente tiene que ser cierta, ¿no? Y entonces, hoy en día miramos para atrás y todas son falsas. Claro, por un lado, si llevamos esto al extremo, nos obliga a una incertidumbre absoluta, ¿no? Respecto del punto de vista de la ciencia, bueno, es lo que tengo. No sé si la ciencia sí se considera de forma tan humilde en términos de es lo mejor que tenemos, pero sabemos que puede no ser cierto. Y en segundo lugar, una reflexión a ti, si crees que esta pandemia ha acelerado el proceso de descomposición de la ciencia o de como ese pensamiento tan absoluto, porque hemos vivido en 2 años el absoluto colapso de la propia ciencia en directo, ¿no? Delante de todos, científicos diciendo cosas opuestas, aquí con 15 minutos de diferencia. No sé si crees que esto ha catalizado un proceso respecto a la propia ciencia de cara a la sociedad. Bueno, lo segundo, no estoy seguro, no lo sé. Claramente hay instituciones que antes estaban allá arriba que por todo esto que acabas de decir ya no están tan allá arriba, que sea la OMS, por ejemplo, por lo menos, bueno, comentarios de pasillos, ¿no? Entre colegas y demás, no está donde estaba antes de la pandemia. En el imaginario, digamos, de los colegas. Sobre lo primero, yo diría algo. Bueno, primero, en una cosa que estoy totalmente de acuerdo, y es que es cierto que los científicos no están dispuestos a verse de manera de ver digamos, los resultados exitosos de sus empresas de manera tan humilde, y de hecho no lo hacen. Pero eso es porque les falta filosofía, les falta una buena epistemología en su formación. Pues incluso uno puede ver comisión de falacias formales muy conocidas por parte de luminarias de la ciencia que son brillantes en otros respectos, pero que otra vez tropiezan en estos errores. En lo que sí haría un comentario sobre otra cosa que dijiste, y es que yo no pueda saber definitivamente que una teoría es verdadera, no hay que hacerlo equivaler a una incertidumbre total. Porque eso no quiere decir que me da igual cualquier teoría, que todas las teorías tienen igual evidencia respaldatoria, que todo vale, ¿sí? Hay filósofos de la ciencia anarquistas que dicen todo vale, pero me parece que atacar esas certezas no te lleva necesariamente a incertidumbres totales.
O sea, atacás la certeza, pero eso no quiere decir que hay cosas de las cuales estamos más seguros que de otras. Por la evidencia. Podemos estar la posibilidad de equivocación está siempre. Como posibilidad lógica no podemos negarla. Pero es como que tenemos más razones para pensar, para estar inclinados a pensar ciertas cosas y no da igual respecto de otras. Eso nomás. Gracias, Daniel, por tu presentación. Según lo que entendí, Galileo estaba en contra del acomodacionismo con la Biblia y más a favor del acomodacionismo con la ciencia. ¿Tú crees que si hoy se plantean las cosas de este modo, hay algún peligro con la religión, tomando en cuenta esta perspectiva? Y si lo hay, ¿crees que la filosofía es la solución para resolver este problema? Sí, sobre lo primero, cuando se habla de perspectiva acomodacionista, lo que se tiene en cuenta, si bien vale para lo que acabas de decir, en realidad es un término que comúnmente en la literatura se utiliza para decir que el texto, que los autores de un texto, por eso lo de acomodacionismo, se acomodan a sus lectores y que disimulan cosas que podrían decir pero no las dicen para que... No, yo no digo, bueno, la tierra, no, yo digo, el sol sale y se pone y punto. ¿Sí? Porque quiero decirte otra cosa, no quiero empantanarme con eso. Lo segundo, puede haber un peligro si uno tiene una posición galileana, porque entonces eso te puede llevar... Bueno, otra vez, a ver, voy a decirlo de otra manera. Puede ser que haya gente que considere ciertos peligros si uno adopta esta posición galileana de manera restricta, en el sentido de que puede hacerte buscar en la interpretación bíblica teorías que por ahí están en contra de ciertas doctrinas. ¿Sí? Acá estábamos hablando de quién gira alrededor de quién, que era algo importante para la visión cristiana de la época, y esto no es solo, otra vez, esto tiene que quedar claro, no es solo el catolicismo, sino también los luteranos. Pero bueno, pero puede ser que, otra vez, que ciertas teorías puedan afectar interpretaciones, de tal modo las interpretaciones de ciertos otros textos bíblicos, que algunas doctrinas se vieran afectadas. Alguien que defienda esta posición de manera irrestricta te va a decir, y bueno, es el precio a pagar, ¿sí? Porque la ciencia ahora es tu guía, otra vez la brújula, la zaranda, el tamiz para decidir entre distintas interpretaciones. Yo creo, no sé si la filosofía tiene la solución, por lo último que dijiste, pero sí que tiene algo que decir, o sea, que está metida acá en esta discusión. Que no podés decir que no, yo con la filosofía no me meto y meterte en esto, porque no hay forma de que no la hagas. Pero no sé si hay solución, sí, no, la verdad que no. Bueno, hablando de fundamentos científicos, ¿no? Para mí son bastante subjetivos, porque si referencia en gravitación era Newton un tiempo, ahora es otra cosa, ¿no? Y que quiero decir que eso también creencia, ¿no? Y quien sabe y tiene fijo fundamentos científicos es solo creador, que sabe todo cuadro porque él creyó. Él sabe de menos infinito a más infinito, ¿no? Y por tanto, para mí, Espíritu Santo, que ciencia que no tiene relación con Biblia, no es como que fundamento dinámico, no puede ser fijo, o como decir, como base de algo así. No sé si me explico. No sé si entendí, por ahí vos te explicaste, pero yo soy el que no entendí, pero más seguro que fue así. Sobre la referencia a Newton, es cierto, ¿no? O sea, si cae la teoría de Newton, ¿cuál teoría podrá quedarse en pie? Uno podría decir. Pero yo le voy a decir algo más fuerte. Hay una teoría mucho más poderosa en ese sentido que la de Newton. La teoría de la astronomía antigua, la que estuvimos hablando, fue defendida durante más de 2000 años. No hay Newton menos de 200. O sea, lo que quiero decir es, no hay ninguna teoría científica en la historia de la ciencia que haya sido defendida durante más tiempo, ninguna que le llegue, nosotros decimos en Argentina, no sé si se usa acá, ninguna que le llegue a los tobillos a la astronomía antigua. Entonces, si cayó la astronomía antigua, ¿cuál no podrá caer? Una teoría que fue defendida por buenas razones, por otra vez, porque funcionaba. Después hay que explicar cómo, siendo falsa, funcionaba. ¿Sí? Eso es otro tema. Pero quiero decir, un poco lo que entendí de la primera parte, para afirmarlo más, es decir, ¿sabés qué? Hay un ejemplo mejor que la mecánica clásica de partículas newtoniana, que es la astronomía antigua.
que fue defendida, o sea, había certeza respecto de ella durante muchísimas más generaciones de profesionales dedicados en el campo. Nos enseñan en la Facultad de Medicina a aplicar medicina basada en la evidencia. Y entonces, con todos los argumentos, ver los estudios científicos, cómo son, en fin, y entonces esta droga es la que hay que dar. Resulta que pasan 10 años y si das esa droga, estás haciendo iatrogenia, porque hubo otros estudios científicos que demostraron que esa droga en realidad producía un montón de desastres. O sea, a la ciencia hay que filtrarla mucho porque está muy contaminada actualmente por intereses, ¿no? Cuando una investigación termina en un producto comercial, hay muchas cosas detrás. Entonces hay que dudar y buscar bien a ver si está realmente haciendo lo que tiene que hacer o está apoyando a un negocio, a un sponsor en especial. Eso por un lado. Con respecto a hoy hablamos un poquito de eso. La palabra dom de Josué, donde dice el sol se detuvo, también tiene otras traducciones y que están en la Biblia, que se apagó o se oscureció. Yo creo que algo pasó, pero quizás no es como lo imaginamos nosotros, que el sol pum, se clavó en el centro del cielo y quedó allí, sino que hubo una luminosidad que permitió que el pueblo de Israel obtenga la victoria. Eso es lo que decías tú de cómo se puede interpretar a veces las palabras, cómo se puede argumentar con eso, ¿no? Quizás podemos comentar un poco. Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo con lo primero y también con lo segundo. Algo pasó, no está claro qué, y uno puede... Esto es algo que me enseñó un profesor mío que nos daba lenguas bíblicas, griego, hebreo y un poco de arameo también vimos, que fue Aesio Kairus, que él nos decía que muchas veces hacemos una dicotomía entre lectura literal y alegoría. Y en realidad el teólogo puede hacer una lectura literal distinta. Voy a poner un ejemplo que usó el pastor hoy él ponía siempre ese ejemplo, el ejemplo de que el hacha que flota. Él decía que ese término que se traduce como que flota también puede querer decir hacer visible en hebreo. Y tenés un milagro igual, te atenés a la literalidad, porque te atenés a la palabra, pero ahora lo pensás distinto. Entonces, es posible reinterpretar textos manteniendo la literalidad, pero de un modo distinto del que tradicionalmente se tenía. Al texto de Josué, que decís la partícula dom, cesó, en fin, hay muchas formas de traducirla, pero estoy acordándome ahora de un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén que escribió un artículo hace 2 años atrás, obviamente publicado 2 años atrás, donde él dice que es un eclipse, porque haciendo retrodiciones con la NASA, de ver en esa región qué eclipse total de sol hubo en la época de la conquista de Canaán, con la fecha exacta, encuentra un eclipse a las 4 de la tarde. O sea, el sol va bajando, el sol se oculta en el sentido de que se tapa, vuelve a salir en el sentido de que termina el eclipse total y finalmente se pone. Lo cual va de la mano, dice, no estoy adhiriendo a eso, estoy abriendo el diálogo, ¿no? Sí, comentando nada más. Dice Weinstub, que es este profesor, lo cual explica lo que dice el otro versículo, que dice que ese día, que fue como si fuera un día entero, como que se puso el sol, salió, se puso y se volvió a poner. Pero no en el tiempo, que aumentó el tiempo un día entero. ¿Sí? Ok, no estoy diciendo eso, simplemente digo que no estoy defendiendo lo que dice Weinstub, simplemente digo que uno puede cambiar, sin forzar la literalidad, uno puede cambiar la interpretación que a veces uno cree, porque es tradicional y como siempre no se nos dijo, es esa y nada más, ¿no? Por supuesto, no se le puede hacer decirle al texto cualquier cosa, ¿sí? Pero bueno. Hay discusiones, ¿no?, acerca de cómo interpretamos las palabras, y acá hay teorías lingüísticas, ¿no?, de a qué nivel funciona la comunicación, qué grado de precisión. Pero creo que tampoco para Galileo y para los teólogos de su tiempo, ninguno de ellos se habían desprendido de la teoría
que la escritura está inspirada de modo verbal. Sí. Sí. ¿De verbal? Verbal, que las palabras son dictadas por el Espíritu Santo. Porque en realidad su relación con el texto parte de esta presuposición que el Espíritu Santo inspiró las palabras, que los humanos usaron con diferentes estrategias, pero era esto. Y creo que esto contamina un poquito también la manera de leer la terminología. Y fíjense cómo la propuesta de ellos era, vamos a entender de otra forma lo que está escrito, pero lo que está escrito no es cuestionable. Y este paradigma creo que es fundamental para entender también sus declaraciones acerca de la inherencia de la Escritura y todas las otras cosas. Sí. Yo me animaría a concordar respecto de Galileo, de lo que acabas de decir, pero no estoy tan seguro de Reticus, porque lo que vos decís tiene todo sentido, no lo había pensado, ahora lo estoy pensando medio en voz alta, y así que agradezco lo que estás diciendo. Porque eso, si tienen esa posición, entonces ahora cobra más, tiene un sentido, digamos, eso que yo dije que era inconsistencia. En cambio, Reticus, cuando dice, mira, este se acomoda a como dice el pueblo, eso no puede ser verbal, porque está diciendo que se detuvo cuando en realidad no se detuvo. Y si te lo está diciendo con palabra por palabra, no lo puede, ¿se entiende? Entonces es como que el acomodacionismo de Reticus no me parece que estuviera de la mano de la convicción de la inspiración verbal, pero me haces pensar que por ahí en Galileo sí, pero es algo que me lo llevo.